Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Tal vez en muchos momentos nos hemos preguntado, ¿será que cuando yo oro por un ser querido, por un ser que amo, cuando oro por una persona a la que quiero mucho, por una persona que necesita de mi oración, Dios sí la escucha? Porque a veces pareciera que no hubiese ningún cambio en ella. Y para iniciar este tema, quiero leerte el comentario que alguien dejó en uno de mis videos. Y que quizás, como este comentario, muchas almas, muchas personas se preguntan a veces, ¿será que el Señor sí escucha la oración que yo hago por esta persona a quien amo tanto, a quien quiero tanto, que es tan cercana a mí? Escuchemos lo que escribieron en el comentario. Sufro mucho por mis hijas, que se pierdan. Oro mucho por ellas, pero a veces pienso que Dios no escucha mi oración. Pero cuando siento esto, se me viene a la mente Santa Mónica, porque ella oró muchos años por San Agustín. Dios la escuchó e hizo de San Agustín un gran santo de la iglesia. Así que cuando estoy débil en la oración y siento que Dios no me escucha, la recuerdo a ella y a San Agustín y me vuelve la esperanza. Este mensaje me lo escribió una seguidora del canal y quizás como ella hay mucho de nosotros. Quizás como ella hay muchas personas no solamente orando por un hijo, sino orando por un esposo, por una esposa, orando por un sobrino, orando por un hermano, una hermana, orando por un padre, una madre, orando por un amigo, una amiga muy cercana. Y quizás, ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos sentido o hemos experimentado que nuestra oración no está llegando al Señor? Y hoy quiero tocarte este tema desde dos puntos de vista. Uno, desde la palabra de Dios y otro, con dos testimonios. Y quiero iniciar con la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21 al 43. Allí se nos habla de la mujer que sufría de hemorragias y de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Dos casos muy distintos, como los que tenemos todos nosotros los que oramos por una persona. San Marcos, en este capítulo, en este texto, nos narra dos testimonios juntos, que tienen una relación muy especial. Dice la palabra de Dios que Jesús venía de la otra orilla y se acercó mucha gente a él, entre ellos Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Dice la palabra de Dios que Jairo se postró de rodillas ante Jesús y empezó a exclamarle y a decirle: ven, porque mi hija está muriendo. Ven para que coloques tu mano sobre ella y mi hija se cure. Y es allí quizás la súplica que muchos de nosotros hacemos cuando oramos por una persona. ¿Cuántos de nosotros no nos acercamos a Jesús a decirle: Señor, hoy te entrego a mi hijo porque está en las drogas? Hoy te entrego a mi hija, Señor, porque está en una relación que no le conviene. Hoy te entrego, Señor, a mi hijo, a mi hija, que está muy rebelde, que ha abandonado el colegio, que busca las calles, la vida nocturna.
¿Cuántos de nosotros no se acerca a Jesús a decirle, Señor, hoy te entrego mi esposo porque es duro, porque es frío de corazón, porque es machista, porque mi esposo es alcohólico, es adicto al fuego, porque mi esposo me es infiel, porque mi esposo es adicto a la pornografía? ¿Cuántos de ustedes también nos llegan a decirle, Jesús, hoy te entrego a mi esposa porque está enferma, porque tiene cáncer? Te entrego a mi padre porque está enfermo, porque está pasando por una situación económica mal. Te entrego, Señor, este matrimonio de mi hijo, de mi hija, que está pasando por una gran dificultad y una gran prueba. Te entrego a este amigo que está siendo perseguido, atacado, va al médico y no sabemos qué es lo que tiene. Te entrego a esta persona porque es violenta, porque roba, porque asesina. Y quizás cuántos de nosotros, por tantos motivos, nosotros entregamos personas que amamos, que queremos, a las que le tenemos un gran afecto, a Jesús, como lo hizo Jairo. Cae de rodillas y le dice, ven, ven que mi hija está muriendo. Y le dices, y si tú pones tu mano sobre ella, mi hija no morirá. Así que Jesús acepta ir con él. Y mientras iba caminando con Jairo, pues también mucha gente seguía a Jesús, dice la palabra. Pero aquí viene la otra parte. Viene la historia de una mujer que llevaba 12 años sufriendo hemorragias. Dice la palabra de Dios que había gastado incluso toda su fortuna consultando con los médicos cómo curarse, pero no hallaba cómo hacerlo. 12 años padeciendo esta enfermedad. Quizás esta mujer no lo dice la palabra, pero uno podría imaginarse cuántas veces le pidió a Dios, cuántas veces entró al templo, cuántas cosas no haría esta mujer por sanarse. 12 años. Quizás cuántas personas que conocían a esta mujer le imploraban a Dios, pero al ver que no curaba, dejaron de implorarle a Dios. Pero dice la palabra que esta mujer se acercó a Jesús y pensó y dijo, con solo tocarle su manto, yo seré sana. Y esta mujer se acerca y entre toda la multitud toca el manto de Jesús. Y Jesús en aquel momento siente que alguien lo ha tocado, pues de él se ha desprendido un poder sanador. Jesús se detiene por un momento y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, hay mucha gente, cualquier persona de los que están aquí, Jesús te pudo haber tocado. Volvía y preguntaba a Jesús hasta que la mujer se acercó y le dijo, Señor, yo te he tocado. Temorosa y un poco con temor, le dice a Jesús, yo te he tocado, Señor. Y Jesús le contesta, ahora vete en paz y vete libre de tu enfermedad. Pero en aquel momento que pasó esto con la mujer que sufría de hemorragias, estaba allí Jairo y Jairo vio todo esto que pasó, cómo de Jesús salió poder y cómo Jesús hizo un milagro en esta persona solo con tocar su manto. Porque aquí viene algo muy importante, tú que estás orando por otra persona, tú que vienes orando por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa, tú que estás pensando que a veces el Señor no te escucha. Mira lo que pasa aquí. Justo en ese momento, cuando Jesús le dice a la mujer hemorroísa, vete, estás libre de tu enfermedad. Y al verla sana y al ver cómo ella se sentía sana, llegan a decirle a Jairo que su hija ya estaba muerta. Que por favor no moleste más al maestro. Y es aquí que viene una clave. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado que nos dicen,
¿Por qué te desgastas tanto orando por ese hijo? ¿Por qué te desgastas tanto orando por esa hija? ¿Por qué te desgastas tanto orando por un esposo que no te ama? ¿Por qué te desgastas tanto orando por una esposa que te fue infiel? ¿Por qué te desgastas tanto orando por ese padre que lo que fue un machista, un soberbio, un grosero? ¿Por qué te desgastas tanto orando por esa persona sabiendo que aún viéndose mal sigue visitando brujos? ¿Por qué te desgastas tanto por aquel que es asesino, que roba, que mata, que viola? ¿Por qué te desgastas tanto orando por aquella persona que vive depresiva, aburrida, malgeniada? ¿Por qué te desgastas tanto orando por quien no te aprecia, no te valora? ¿Por qué te desgastas tanto? Y asimismo le dicen a Jairo, ya no te desgastes, ya tu hija está muerta, ya no molestes más al maestro. Pero Jairo en ese momento había contemplado un gran milagro, un gran milagro. Así que Jesús mira a Jairo y le dice, esta palabra a mí me parece hermosa. Y cada vez que la escucho, la leo en la palabra de Dios, la escucho en la homilía de un sacerdote, de un predicador, esa palabra, no tengas miedo, solo ten fe. Y aquí Jesús te está diciendo, no tengas miedo, solo ten fe y vamos a tu casa, porque tu hija está durmiendo. Así que Jesús fue solamente con un grupo de sus discípulos, con Jairo, y cuando llegaron allí a la casa, pues todo era llanto, todo era tristeza, y cuando escuchaban que Jesús decía que la niña solo dormía, pues se burlaban de Jesús, se reían de Jesús. Pero Jesús entra con sus discípulos, entra con los padres de la niña, se acerca donde ella está y le dice, Talita Kumi, que significa, a ti joven, te digo, levántate, levántate. Y la palabra de Dios dice que luego Jesús le dice a los padres, denle de comer a la niña. Y termina el texto de San Marcos diciendo que la niña tenía 12 años. 12 años la mujer hemorroísa sufriendo una enfermedad, 12 años clamándole a Dios, 12 años pidiéndole a Dios. Y una niña quizás que a los 12 años, mientras la mujer hemorroísa se desgastaba por su enfermedad, crecía, jugaba, era una niña alegre, y que quizás de un momento a otro esta niña cae enferma. Y al estar enferma, pues su cuadro se hace agudo, pero en el momento en que Jairo pide por esta hermosa niña, por el momento que Jairo pide por su amada hija, pues Jesús, la respuesta de Jesús fue instantánea. Y a veces vamos a encontrar estas dos realidades. Una realidad donde vamos a pasar mucho tiempo orando por una persona. Donde vamos a pasar no solamente un año, sino 2, 3 y 4 años orando por una persona. Y tú que estás viendo este video, tú que estás buscando conocer más del amor de Jesús, de la palabra de Dios, ¿cuántas veces no has escuchado grandes testimonios? O quizás cuántas veces no has sido testigo de un testimonio del poder de Dios. Y eso Dios lo permite que tú lo contemples, lo conozcas, lo escuches, lo sientas en tu corazón, para que, así como la mujer que me escribe en el comentario que se acordaba de Santa Mónica y que eso le daba esperanza, también a ti todos los hechos milagrosos de Jesús te den esperanza y sigas orando aunque sientas que tu oración no es escuchada. Pero viene también el otro caso y quizás cuántas personas oran y a la semana, a los 8 días, al otro día, hay una respuesta. Yo te dije que te iba a explicar esto en 2 partes. Uno con la palabra de Dios y otro con testimonios. Y quiero contarte brevemente 2 testimonios.
un testimonio de cómo la oración, cuando se pide por alguien, cómo la oración en ese momento toma, digámoslo así, ese efecto instantáneo, ¿verdad? Y cómo también la oración de una madre por mucho tiempo, cómo salva el alma de un hijo. El primer testimonio consiste en que hace poco, y esto fue muy reciente, por los temas de clima aquí en mi ciudad, que ha llovido bastante, mi esposa y yo, porque mi niña de 4 años, pues tenía en ese entonces una gripe, un resfriado, así que decidimos dejarla en casa porque todo el domingo llovía bastante. Así que nos fuimos repartiditos a misa. Ella se fue para la Eucaristía de 4 y yo me fui para la Eucaristía de 6 de la tarde. Estando allí en la Eucaristía, me hice al lado de la nave del templo, al lado izquierdo, y de un momento a otro, al lado derecho, al extremo, quizás a unos 4 o 5 metros de distancia donde yo estaba, me llamó la atención un joven de unos 30 años aproximadamente, muy bien vestido, pero algo en mi corazón me hacía mirarlo. Así que yo lo miraba y veía que ponía sus manitos, cerraba sus ojos, se entregaba, en algunos momentos le salían lágrimas. Así que sentí algo en mi corazón y la necesidad de orar por él. Y aquí en esta parte del testimonio te regalo una píldora de fe, tú que estás orando y que oras por personas. En aquel momento, cuando llegó el momento de la elevación, el momento de la consagración del cuerpo y de la sangre de Jesús, en aquel momento en que nos colocamos de rodillas, yo empecé a decirle a Jesús: Señor, yo te coloco a este joven. Esto lo decía con la voz del corazón, sin abrir mis labios. Y le decía: Señor, allí en aquel cáliz donde está el vino, que es tu sangre poderosa en este momento, Jesús, yo sumerjo a este joven. No sé quién es, no sé qué tiene, Señor, no sé por qué circunstancia está pasando, pero si tú me lo has colocado, Jesús, aquí en mi corazón, si tú me lo has puesto aquí en mi corazón, Señor Jesús, hoy yo te lo entrego allí en el altar, para que por medio de tu cuerpo y de tu sangre, Jesús, Él sea sanado, Él sea liberado, Señor Jesús, de aquello que en este momento está sintiendo en su corazón, de cualquier tormento, de cualquier atadura, de cualquier sentimiento de culpa, de cualquier tristeza, soledad, angustia, miedo, dolor. No sabía qué le pasaba, pero solamente me nacía decirle a Jesús: yo te lo entrego, Jesús, y yo hago hoy mi oración por el Señor. Así que esta oración la hice desde el corazón. Luego siguió la Eucaristía y llegó el momento de ir a comulgar. Voy, hago la fila, comulgo y me devuelvo. Cuando yo me devolvía, pasé por el lado de él en la fila. Él venía mucho más atrás y pues él siguió comulgando. Cuando este joven comulga, se acerca hasta la banca en donde yo estaba y me dice, llorando: gracias por lo que acaba de hacer por mí. Y este joven cogió y me dio un abrazo. No me conocía, yo a él no lo conocía, pero en aquel momento ese joven sintió que alguien allí en la iglesia, allí en aquella Eucaristía, estaba orando por él. Y Dios le permitió sentir incluso quién. Y aquel día me sorprendí bastante. Y quizás hay momentos en que la persona por la que tú estás orando, Dios permite que sienta que hay alguien que lo está ayudando, que hay alguien que está orando por él. Sepa o no sepa, la oración que tú haces, esa persona la siente, porque cuando tú le dices, así como Jairo le dijo a Jesús: ven para que coloques tu mano sanadora sobre mi hija, y tú le dices: Señor, coloca tu mano sanadora sobre
esta persona que hoy necesita de ti, que te estoy entregando, tenlo por seguro que aquella persona siente el toque de Jesús, siente el toque de la Santísima Virgen María cuando tú le pides a ella. Siente la presencia de San Miguel cuando también le pides intercesión a San Miguel y ayuda a San Miguel Arcángel. Sienten a San José y aquel santo de tu devoción. Luego viene otro testimonio mucho más complejo, ¿verdad? Estando en una Eucaristía ya hace muchos años, salía de la Eucaristía y me dice una señora de la parroquia: Jorge, hay una familia que está recién venida a nuestro vecindario y su hijo lo asesinaron y hoy es la primera novena. Así que quisiera saber si tú podrías ir a hacer aquella novena, porque en este momento no hay quien acompañe a esta familia a rezar la novena. Así que algo en mi corazón me decía que debía ir. Cuando llegué, pues allí una realidad bastante fuerte, pues habían muchos jóvenes, había mucha gente allí, pero podía ver que los jóvenes, por su forma de vestir, por su forma de hablar, podía sentir que había vicio, había violencia, había delincuencia en estos jóvenes. Y yo decía: Señor, ¿en dónde estoy? ¿En dónde me he metido? ¿A dónde me has traído, Jesús, verdad? Así que estando allí vi a la madre, pero cuando vi a la madre del joven difunto, sentí algo en mi corazón. Así que inicié la novena, luego empecé el Santo Rosario. El joven que fue asesinado tenía 21 años y cuando empecé a hacer el Santo Rosario, esto es algo que realmente incluso lo tengo escrito de lo especial que fue. Sentí que al lado mío estaba el joven que había sido asesinado, al joven que habían enterrado, al joven por el cual me habían invitado a hacer una novena. Y cerraba mis ojos y seguía haciendo el rosario y lo sentía ahí a mi lado. Y sentí de un momento a otro cuando me dijo: dígale a mi mamá que muchas gracias por las oraciones que hizo por mí, porque gracias a esas oraciones mi alma no se condenó al infierno. En aquel momento yo quedé estático. Le dije: Señor, si esto viene de ti, que se aumente, y dame la fuerza del Espíritu Santo, Jesús, para transmitir esto que estoy sintiendo, que estoy escuchando. Así que paré por un momento el Santo Rosario, llamé a la madre y le dije: cuéntame cómo era tu hijo. Y le hice esta pregunta en público y me dijo: para nadie es un secreto de los que están aquí que mi hijo era drogadicto, mi hijo era un delincuente, mi hijo asaltaba, robaba y mi hijo mató a personas, le quitó la vida a otras personas. Y le dije: ¿cuánto tiempo llevabas orando por tu hijo? Y me contesta esta madre llorando y me dice: muchos y muchos años. Más de 11 años vengo orando por mi hijo. Y le dije: ¿qué pasó el día que lo asesinaron? Sentía en mi corazón que debía preguntarle. Y ella me dijo: aquel día yo hice una oración distinta a las que siempre hago. Yo siempre le decía a Jesús que transformara a mi hijo, que sacara a mi hijo de las drogas, que cambiara a mi hijo de las drogas. Pero aquel día yo me arrodillé y le dije: Señor, solo te pido una cosa, que esta oración que estoy haciendo por mi hijo sirva para que su alma no se pierda. Y aquel día, en un atraco, a él le arrebataron la vida.
el mismo día que esta madre hizo esta oración. Y es allí cuando yo le digo, mira, tu hijo está aquí. Y Dios le permitió hablarme al oído y decirme que muchas gracias por las oraciones y especialmente por la oración de aquel día. Porque gracias a tus oraciones, Jesús no dejó que su alma se condenara y se perdiera eternamente en el infierno. Así que las oraciones que tú haces por otra persona, esas oraciones Jesús las escucha, esas oraciones Jesús las siente, esas oraciones Jesús las vuelve vida. Y para finalizar este video, te quiero dar una píldora, una manera bien especial para que nosotros oremos por una persona. ¿Sabes? A veces el contrario de Dios nos pone a dudar mucho sobre lo que le pedimos al Señor. Y quiero ponerte un pequeño ejemplo. A veces estamos enfermos y pongamos el ejemplo de que doña Lola, pongamos este ejemplo, está enferma de artritis. Y doña Lola va a la Eucaristía y le dice, Jesús, sáname de esta artritis. Y doña Lola va a su casa, hace el Santo Rosario y vuelve y dice, Jesús, sáname de esta artritis. Pero doña Lola al día siguiente va al grupo oración y dice, Jesús, sáname de esta artritis. Y doña Lola sigue yendo a misa, sigue rezando los grupos de oración. Y en cada evento, en cada oración, dice Jesús, sáname de esta artritis. El contrario de Dios a veces nos hace dudar. Y muchas veces nosotros dudamos de lo que le pedimos al Señor. Así que repetimos la oración que hicimos el día siguiente. Y la volvemos a repetir al día siguiente. Pero resulta que doña Lola recibe una píldora de fe y escucha que en una cita bíblica, en una predicación, hablan cuando Jesús pasa por una higuera y la maldice. Y los discípulos se quedan mirando la higuera y pues ven que es una higuera verde, una higuera que está bonita, pero al día siguiente Jesús pasa de largo, no mira la higuera y ya los discípulos ven que esa higuera a la que Jesús le habló, estaba totalmente seca. Pues bien, Jesús también enseña a hacer oraciones de poder. Así que doña Lola empieza a decir, Jesús, gracias. Le dice, la primera oración que hace doña Lola es, Jesús, sáname de esta artritis. Pero al día siguiente doña Lola vuelve a misa y allí dice, Jesús, gracias porque aunque vine cojeando con mucho dolor, yo sé que estoy sana de esta artritis. Al tercer día doña Lola hace el rosario y dice, ay Jesús, mis articulaciones me duelen, pero gracias porque sé que me estás sanando de esta artritis. Y doña Lola sigue y sigue diciendo, gracias porque me estás sanando, gracias porque estás haciendo esta obra en mí, así su cuerpo le duela, así su cuerpo le diga todo lo contrario. Pero llega un momento en que doña Lola siente una unción del Espíritu Santo. Y doña Lola siente como el Señor le hace acordarse por allá de un pecado de cuando ella maldijo a alguien, por ejemplo. Siente la necesidad de confesarlo, va y se confiesa y pide perdón en el altar. Y doña Lola empieza a sanar. Doña Lola empieza a liberarse. Porque cuando ella decía, gracias Señor, porque sé que me está sanando, aunque me duelan mis articulaciones, mis piernas. Gracias Señor, le estaba permitiendo a Jesús obrar en su vida y mirar y sanar el origen de su enfermedad. Así que si tú vas a orar por una persona, si estás orando por una persona y ya le has dicho a Jesús, voy a poner este ejemplo, tu hijo está en las drogas y ya le has dicho a Jesús, Señor, sana y convierte y aleja a mi hijo de las drogas, pues ahora te invito para que tu oración de ahí en adelante sea la siguiente. Jesús,
aunque mi hijo llegó drogado a casa, yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo estás sanando, porque sé que tú lo estás liberando. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Jesús, hoy me robó plata, dinero de mi casa para consumir drogas. Gracias, Señor, porque aunque esto se está dando, tú, Jesús, lo estás sanando. En nuestro grupo oración, una pareja de esposos llevaron a su hijo, muy consumidor de drogas y ladrón, y les robaba a ellos en su casa. Y duraron 4 años diciendo: Jesús, gracias, gracias, gracias. Y él cada vez más peor, hasta el punto en que lo tuvieron que correr de la casa. Y cuando ellos decían: gracias, Señor, porque aunque tengamos que haber sacado y echado de nuestra casa a nuestro hijo, tú lo estás sanando, tú lo estás liberando. Y no paraban de creer en Jesús, aunque la situación se había vuelto más difícil. Aquel hijo, cuando fue echado del hogar, no tenía más para dónde ir, así que se fue a prestar servicio militar. Y estando allí prestando servicio militar, recuerdo que una vez sus padres estaban allí en el grupo de oración y decían: mira, vamos a ir a visitar a nuestro hijo, ¿quieres decirle algo? Así que le escribí en un papelito: el cuerpo y la sangre de Jesús, Eucaristía, tienen poder para sanar, perdonar y liberar. Y dicen y di cuenta el joven que estando de centinela, pues aquel día estando en el ejército, había consumido vicio, porque era la única forma de soportar la fría noche con un fusil en la mano. Cuando sacó de su bolsillo a la madrugada ese papelito, leyó aquella jaculatoria del cuerpo y la sangre de Jesús. Dice que cayó de rodillas y que lloró como nunca, y que estuvo de rodillas más o menos desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, inmóvil, y que solamente de su cuerpo se desprendía sudor, lágrimas, y que a partir de ese momento perdió todo deseo por consumir, perdió todo deseo por robar. Y hoy en día es un joven que volvió a sus estudios, es un joven que ya trabaja, un joven que tiene su esposa, y es un joven que le sirve a Dios, un joven que en nuestro grupo de oración, cuando va, se arrodilla a entonar el Santo Rosario, un joven de Santa Eucaristía todos los días, un joven que estudia, que lee la palabra de Dios, que lee libros de santos, que estudia y vive y siente la vida de Jesús y de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. 4 años diciendo: Jesús, gracias, gracias porque lo estás sanando. Así que hoy, por medio de este video, Jesús te está diciendo: no te rindas, vamos a tu casa, así como le dijo a Jairo. La gente le decía: ya está muerta, no molestes al maestro. Y Jesús le decía: Jairo, ven, vamos a tu casa. Hoy te está diciendo Jesús también a ti por medio de este video. Y quiero finalizar con un momento de oración. Así que te invito a que hagamos una corta oración y le pidamos a Jesús por esa persona que tú tanto estás orando. Así que te invito a que cierres tus ojos por un momento y vamos a decirle a Jesús: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo te entrego a esta persona por la que tanto estoy orando. Y lo sumerjo, Señor Jesús, en todos los cáliz que se están consagrando en el mundo entero. Te pido, Jesús, que con el poder de tu sangre, él, ella, sea sano y sana de toda atadura, de todo vicio. Señor Jesús, te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que escuches esta oración. Y así como Jairo te pidió que posaras tus manos sobre su hija,
Hoy te pido, Señor, que poses tus manos sobre esta persona por la cual estoy pidiendo. Jesús, tú tienes el poder para sanarla, para liberarla. Por eso, Jesús, a partir de ahora en adelante diré, gracias, Señor, porque ya tú estás haciendo la obra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en esta persona que tanto quiero, que tanto amo y que es importante para mí. Gracias, Jesús. Y a ti, mi amado Señor Jesús, te pido que escuches estas oraciones, Señor, y que le des la fuerza, Jesús, a la persona que está viendo este video en este momento. Y dale grandes testimonios y dale grandes señales como le diste en aquel momento a Jairo, que permitiste que él contemplara un milagro. Pues bien, Señor, a veces sentimos desfallecer, sentimos caer. Por eso, Jesús, hoy, Jesús, yo me uno a la oración de mis hermanos que están viendo este video, para que tú hagas una obra poderosa, Señor Jesús, en estas personas por las cuales están pidiendo y están orando, Señor, tu auxilio, tu ayuda, para que liberes, Señor Jesucristo, de las drogas, para que liberes del alcohol, para que liberes de la violencia, de la rebeldía, de la depresión, del suicidio, para que liberes, Señor Jesucristo, de la pereza, para que liberes, Señor, del maltrato, para que liberes, Señor Jesús, a estos esposos, a estas esposas, para que liberes de enfermedades, de cáncer, para que liberes de toda enfermedad autoinmune, Señor. Enfermedades del corazón, enfermedades del cerebro, Señor Jesucristo, enfermedades en la piel, Señor. Para que tú liberes de la ruina, Señor, de las deudas. Para que tú liberes, Señor, de toda persecución espiritual, de toda brujería, de toda hechicería, de toda maldición, Señor Jesús. Hoy, Jesús, escucha a tus hijos, Señor Jesús. Escucha a tus hijos que te están suplicando. No están buscando brujos, hechiceros, ni magos, ni adivinos. Te están buscando a ti, Señor Jesús. Y permite, Señor, que la persona por la cual se está y estamos orando en este momento, sientan, Jesús, sientan tu presencia, la presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que cada vez que te digan, gracias, Jesús, porque sé que tú estás haciendo ya la obra en esta persona sienta el deseo de voltear su mirada hacia ti, Jesús, el deseo de cambiar, el deseo de renunciar a las cosas del mundo, a los placeres, al pecado, a los vicios. Esta persona pueda sentir cómo su enfermedad está siendo sanada. Y si no es tu voluntad, quizás, Señor, que en esta vida sanen, que en esta vida cambien, Jesús, pero que sientan como este joven que le dice a su madre, gracias. Gracias porque por tu oración no me he condenado al infierno. Así, Jesús, que síguenos dando un corazón orante. No dejes que nos rindamos y que Satanás nos haga desistir, nos haga hacer creer que tú no nos escuchas, cuando es todo lo contrario, Jesús. Tú abrazas a esa persona cada vez que estamos orando. Amén. Bendiciones.